Queridos televidentes, bienvenidos a este programa A la Voz del Evangelio. Vamos a meditar el Evangelio del próximo domingo, el tercer domingo de Cuaresma, para que tengamos nosotros ideas claras para cuando lleguemos a celebrar el Día del Señor, el domingo que le dedicamos a Él. A partir de este día, viernes, y de los viernes siguientes, seguiremos meditando el Evangelio dominical del domingo próximo. De tal modo que hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque Él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar en referencia al templo. El templo para nosotros es el lugar que nos identifica como cristianos católicos. Y el templo es un referente de nuestra fe y de nuestra vida litúrgica. Nosotros nos acercamos para buscar a Dios, para encontrarnos con Él, para alabar y bendecir su nombre. Es el lugar apropiado para celebrar los sacramentos. Y es donde vivimos a Jesús, que se hace presente, real, sustancial y sacramental. La casa de Dios es la casa de la oración y del encuentro de los hermanos, donde en una misma dirección elevamos nuestra oración al cielo. Todos, unidos, a una voz, clamamos al Señor y bendecimos su nombre, porque es el día que dedicamos a Él. El Señor, como dice la palabra de Dios que hemos acabado de escuchar del evangelista San Juan: el celo de tu casa me devora. Y debemos ser celosos con el templo, debemos amarlo, respetarlo, y además debemos vivir dentro de él como verdaderos discípulos del Señor. Celebremos siempre en Él la vida, celebremos siempre en Él el amor y la bondad que procede de Dios Padre. El evangelista comenta que los discípulos, al ver actuar al Señor con tal pasión, recordaron eso de la Escritura. El celo por la casa es lo fundamental en cada hombre y en cada cristiano. Si eso Jesús nos lo enseña, es porque tiene razón de ser, y porque, como lo hemos dicho en cada momento, el templo a nosotros nos hace hermanos, porque nos une a todos de diferentes culturas, de diferentes familias, y nos hace uno, porque somos hermanos en Cristo e hijos del mismo Padre, Dios del cielo. Dios se califica a sí mismo como un Dios celoso. Es celoso por el ser humano, a quien creó por sobreabundancia de su amor, a su imagen y semejanza. En algún momento
posterior intervinieron los judíos para preguntarle al Señor: ¿qué signos muestras para obrar así? Con los judíos, San Juan se refiere normalmente a aquellos judíos que se presentan como enemigos del Señor Jesús. Y en este caso concreto, se refiere a las autoridades o altos funcionarios levíticos encargados del templo. La actitud del Señor significaba una censura implícita que los cuestionaba y desafiaba, pues eran ellos quienes habían permitido que la casa de Dios se convirtiera en un lugar de comercio. Quienes así le preguntan han comprendido el mensaje del Señor Jesús. Al purificar el templo, reclamar que no hagan en la casa de su Padre un mercado, Él se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, y de un modo muy atrevido. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cómo saber si verdaderamente es quien dice ser? ¿No debería acreditarse con señales más claras, con algún signo o manifestación más espectacular de su poder, con una intervención sobrenatural o un milagro que le sirviese como garantía de que verdaderamente era quien decía ser? El Señor ofrece ese signo, aunque lo anuncia de una manera velada, enigmática, como lo es toda profecía. Destruyan ese templo y en 3 días yo lo levantaré. Miren que los discípulos se extrañaron. 46 años se llevó en construir este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Hablaba de su propio templo, de su propia vida. Y ahí es donde nosotros podemos aprender 2 cosas. Primero, el templo material, que es el referente de nuestra fe, pero también nuestro cuerpo, que es templo vivo de Dios, porque todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros desde el momento de nuestro bautismo, cuando nos hicimos hijos de Dios y miembros activos de la Iglesia. En esos 2 templos tenemos que manifestar la obra de Dios. En el templo material, cuando lo cuidamos, cuando velamos por Él, cuando lo protegemos y cuando hacemos en Él lo que corresponde, la oración, y cuando celebramos los sacramentos. Pero en el templo de la vida de cada uno también podemos dar razón y testimonio de lo que somos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Con nuestras palabras, con nuestra vida sencilla, con nuestro testimonio, podemos demostrar que nuestra vida es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. En la medida en que les iba hablando sobre el templo material y el templo de cada uno, que es el cuerpo, porque allí habita el Espíritu Santo, nosotros podemos orar en el templo personal, que es el cuerpo, de manera personal y no individual, valga un poco la redundancia, para que hagamos énfasis en lo que significa la oración. Una oración que yo puedo hacer, pero no de manera egoísta como lo es la individual, más bien de manera personal, porque oro por mí y oro por mis hermanos. Pido a Dios que me ayude en mis necesidades, pero que ayude también en las necesidades a mis hermanos, como lo hacemos en el Padre Nuestro. Yo en el Padre Nuestro no digo Padre mío, digo Padre Nuestro, porque es el Padre mío y el Padre de todos. Y el templo material, porque es el lugar donde vivimos la celebración comunitaria. Allí todos nos unimos, nos congregamos, hemos sido convocados por el Señor para celebrar, porque todos celebramos. Hay uno que preside, pero todos vivimos la celebración y lo hacemos de manera activa, de manera dinámica, respondiendo con fe, con devoción, con alegría. También es necesario que, como el Señor expulsó del templo a los mercaderes y a los vendedores, también nosotros aprendamos con ese término a sacar de nuestro templo, de nuestro cuerpo, todo mal, todo lo que impide nuestra conversión y nuestro encuentro real con Jesús. Así como Él sacó los mercaderes, nosotros podemos sacar el pecado, la maldad que hay en nuestro corazón y que no nos deja reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a todos, que el Señor nos bendiga y nos acompañe y nos conceda una feliz semana y nos dé mucho bienestar y salud en todos los momentos de la vida diaria. Un saludo especial a todas las personas que en este momento nos están viendo en este programa La Voz del Evangelio. Qué bueno poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios
y también, ¿por qué no?, siguiendo en este camino de la Cuaresma, hablar de aquellas tradiciones que la Iglesia ha cultivado por siglos para que podamos tener así una mayor cercanía a nuestro Dios y Señor. Algunas de las personas siempre se han inquietado y últimamente pareciera que ya pasó como de moda aquello de guardar el ayuno y hacer la abstinencia de la carne, sobre todo en los días de Cuaresma o en los días viernes, que siempre en la iglesia son días penitenciales. Pues vamos a hablar un poco de ese tema. Resulta que el ayuno y la abstinencia han nacido como parte de la tradición de la iglesia y sobre todo con el deseo de ofrecerle a Dios alguna penitencia para así purificar el alma y poder tener una mejor relación con Dios y con los hermanos. La iglesia entonces ha querido organizar para que los cristianos que quieran de verdad acercarse a la presencia de Dios puedan tener como garantías de que sus penitencias son válidas y que no están cometiendo exageraciones o abusos con su salud o con su vida o con la vida de los demás. Por eso el Código de Derecho Canónico ha establecido unas normas para el ayuno y la abstinencia. Quiero compartírselas en este día. Por ejemplo, nos dice el Canon 1250. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. El Canon 1251 nos dice, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. El Canon 1252 nos dice, la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Y finalmente el Canon 1253 nos dice, la Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Resumamos entonces, ¿qué nos dice la Iglesia? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué nos enseña? Primero, que el ayuno se trata de la abstinencia del alimento en algún día específico, sobre todo los viernes de la Cuaresma y con mayor importancia el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿De qué manera se puede hacer el ayuno? Se trata entonces de no desayunar de la forma convencional, sino simplemente comer una comida ligera. Muchos acostumbran simplemente un vaso de agua y un pedacito de pan. Y así guardar como esa penitencia hasta la hora del almuerzo, cuando ya se almuerza normalmente. También otras personas que de pronto gozan de mejor salud hacen su ayuno absteniéndose de comer todo el día. Simplemente comen pan y un vaso de agua al desayuno, al almuerzo y a la comida. Sería pues una forma de hacer el ayuno. También la abstinencia se trata entonces de no comer la carne. En este caso hablamos de carnes rojas, de res, de cerdo, pero sí está permitido pues el pescado. Pero se trata entonces de que quitemos ese alimento del plato como una forma de hacer penitencia, ya que la carne es uno de los alimentos que más nos gusta. De esta manera entonces hacemos penitencia los viernes de Cuaresma. Todos los viernes la iglesia dice no comamos la carne. Y enseñamos también de que no se trata de cambiarlo por un alimento distinto a la carne. Inclusive no deberíamos ni siquiera pues como poner el pescado, sino simplemente pues hacer la penitencia. Y es más, aún decimos, si se ahorra uno unas moneditas con la carne que va a gastar en esos días, pues con ese dinero se puede hacer una penitencia, una obra de caridad, dándole a alguna persona pues necesitada, alguna familia necesitada, alguito de mercado, que es también una buena forma de hacer caridad. En fin, el ayuno y la abstinencia no han pasado de moda. La norma que dice que deben guardar la abstinencia y el ayuno las personas mayores de 14 años, la abstinencia de la carne durante toda la vida y el ayuno hasta los 59 años, dado que ya las personas en la tercera edad pues es mejor que no aguanten hambre, ¿cierto? Porque les puede hacer daño.
En fin, son prácticas penitenciales. Pero de la misma manera, qué bueno comprender que esto no tiene sentido si se hace por hacerse, que tiene sentido cuando lo hacemos por amor a Dios, y que hay otras formas muy importantes y más especiales aún de hacer penitencia, como por ejemplo lo vamos a ver en el siguiente video. Lean bien las frases, son frases muy dicientes que nos ayudan a hacer un ayuno mejor, un ayuno espiritual, un ayuno que le puede agradar más a Dios y que nos va a ayudar a cambiar también nuestras actitudes de egoísmo y esas actitudes que dañan nuestras relaciones con Dios y con los hermanos. Bueno, esperamos que el mensaje del programa de este día haya llegado a su mente y a su corazón y le haya ayudado para que su relación con Dios mejore y también su relación con los hermanos. Recordemos ese mandamiento del Señor: el que dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos es un mentiroso. Vamos a recibir la bendición, que nos acompañe durante este tiempo de Cuaresma y que el Señor siga dando sus bendiciones sobre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en sus hogares. Amén.